¿Cómo están, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien. Estaba filmando, no me había dado cuenta. Me habían salido unos ojos y unas caras medias como con filtros y bueno, la idea no era que apareciera justamente eso. Sé que estoy en vivo, estoy en este momento en tiempo real, contactándome con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por los mensajes, por toda la información que me han enviado, las preguntas, la cantidad de mensajes que me han mandado como para poder iniciar nuevos temas, etcétera. En el día de hoy, primero, antes que nada les quiero pedir disculpas porque en el día de ayer estuvo bastante complicado el tema de la conexión. Se me complicó muchísimo por esa razón y no pude estar con todos ustedes, pero bueno, ahora me encuentro con ustedes. Vamos a hacer dos videos. El primer video está relacionado a cómo afrontar gente tóxica en la circunstancia de cuarentena, cuando estamos pasando estas situaciones donde hay una circunstancia de encierro o de mayor cercanía con personas tóxicas y personas violentas desde el punto de vista psicológico y también físico. Lo vamos a estar trabajando muchísimo. Y el segundo video que voy a iniciar dentro de un ratito, posteriormente a en tiempo real, también en vivo, va a estar relacionado con cómo explicarle a los niños acerca de las consecuencias del COVID-19. O sea, cómo en realidad trabajamos con chiquitos esta temática, cómo podemos hablarles, cómo podemos explicarles qué es lo que está pasando con el virus y demás. Así que bueno, vamos a estar trabajando estos dos temas sumamente interesantes y sumamente importantes como para poder abordar de una manera interactiva con todos ustedes. Espero que estén súper bien, que estén lo más armónicos posible atravesando esta cuarentena que estamos atravesando todos en este momento y les agradezco muchísimo estar ahí, estar del otro lado, estarme escuchando y dejarme entrar de alguna manera a sus casas de manera virtual para poder acompañarlos este ratito que vamos a estar con los dos videos en vivo, compartiendo con todos ustedes. Así que en realidad vamos a empezar con el primer tema, que es cómo afrontar gente tóxica en circunstancias de cuarentena, ¿no? ¿Verdad? Cuando estamos hablando de personas tóxicas, nos estamos refiriendo a personas bastante complicadas o muy complejas en su funcionamiento de convivencia con nosotros. ¿Qué hacemos en situaciones de cuarentena cuando nos encontramos con circunstancias donde hay algún integrante de la familia que es violento psicológicamente o puede haber alguna situación extrema, lamentablemente, de violencia física contra mujeres, niños o contra otro integrante de la familia también tercera edad y demás? Bueno, a ver, el encierro de alguna manera siempre es una circunstancia que genera como una especie de caja de resonancia. Acuérdense que cuando nosotros nos encontramos en situación de cuarentena, nos encontramos precisamente en una instancia donde todo es como, diríamos, en más. ¿De acuerdo? O sea, todos nuestros defectos están en más, todas nuestras carencias están en más, las personas que tienen problemas de vínculos aumentan la problemática de vinculación, el que es violento en su trato cotidiano va a ser seguramente más violento y más complejo de tratar cuando está encerrado. Entonces, por esa misma razón tenemos que empezar a tener muchos recaudos en este tipo de circunstancias, ya que, todo se aumenta. Claramente la circunstancia de cuarentena nos complejiza a todos, o sea, en realidad es como una caja de resonancia donde todos los aspectos que capaz que estaban en menos antes o no se veían tanto a nivel psicológico nuestro, van a empezar a aparecer en más, diríamos, cuando estemos en una circunstancia de encierro. Por consiguiente, tengan mucho cuidado con casos donde tenemos involucradas personas complicadas en su trato, personas que son hostiles a su trato cotidiano, a su manejo diario, cuando hay una situación de violencia doméstica instalada y demás. El punto número 2, o sea, ¿qué hacemos? El punto número 1 es frente a este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Verdad? Porque aparte a esto se le suma que capaz que estamos viviendo en un lugar que es muy chico desde el punto de vista físico, por consiguiente es más complicado porque nos vamos necesariamente a cruzar con la persona que sea violenta o hostil con nosotros. Entonces, a ver, punto número 1. Autocontrol frente a absolutamente todo tipo de circunstancia, el mayor que puedan.
No se olviden que la persona violenta, desde el punto de vista psicológico, tanto sea psicológica verbal o psicológica física, es una persona que busca que nosotros entremos en su juego todo el tiempo. Entonces, este aspecto nosotros lo tenemos que desarmar para poder, diríamos, afrontar esta situación de encierro con un sujeto o sujeta con este tipo de características. No entrar en este tipo de juegos. ¿Qué significa? A ver, por un lado, centrarnos en nosotros mismos, hacer lo que tenemos pendiente, empezar a desarrollar actividades que tengamos pendientes y que nos devuelvan a nosotros una fuente de placer y de alegría. Esto es clave. O sea, no permitir que la persona violenta o la persona tóxica nos robe ni la alegría, ¿sí?, ni el placer de pasar nuestro diario vivir. En este tipo de circunstancias es más importante que en cualquier otra circunstancia, porque aquí, en estas situaciones de cuarentena, yo soy el templo de alguna manera. Yo mismo soy como mi propio templo dentro de mi casa. Si estoy al lado de una persona con estas características, tengo que cuidar estos aspectos. O sea, mantenerme en una especie de cuarentena psicológica con este tipo de personas, si es que es el caso de que me rodeen con estas características de violencia psicológica, esa persona que siempre está de mal humor, la persona que siempre está negativa, la persona que siempre cuestiona todo lo que estoy haciendo. No entrar en vínculo directo ni a interactuar, diríamos, para cuestionar esa actitud de parte de ellos. Este tipo de sujetos por lo general es muy difícil que cambien su actitud, y menos en este tipo de circunstancias de crisis donde en realidad se reverdece mucho más el problema y la persona está como mucho más virulenta y más complicada en este sentido. Entonces, punto número 2, pónganse a hacer las tareas ustedes mismos por separado de manera independiente y hagan un divorcio psicológico. Corten psicológicamente con este tipo de sujetos si es que los rodean en situaciones de cuarentena. No se enganchen con el juego psicológico y patológico del maltratador en este tipo de circunstancias. No se olviden que nosotros no tenemos tantas opciones de salir ni de, diríamos, huir a otro tipo de circunstancias, de lugares. Por consiguiente, esto tiene que ser tenido en cuenta, ya que estamos casi encerrados dentro de nuestros espacios físicos y hay que evitar, diríamos, el mayor contacto tóxico con este tipo de personas. Punto número 3, hacer ejercicios y comer una dieta balanceada en qué. Primero y principal, y no se piensen que es una exageración porque de hecho científicamente está comprobado, empezar a comer menos carnes rojas, y empezar a consumir menos hidratos de carbono y empezar a consumir menos azúcares. ¿Por qué? Esta dieta, si bien es una dieta que se manda para personas que en realidad son maltratadoras o son explosivas intermitentes para bajar el nivel de explosión que pueden tener, también es una dieta que le sirve a la persona víctima, diríamos, de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque nos hace menos reactivos, nos transforma en alguien que nos baja los niveles de colesterol y nos baja los niveles de azúcares en sangre, nos tornamos muchísimo menos virulentos y violentos a la hora de explotar frente a determinadas circunstancias y nos tranquilizamos. Es cierto, muchísimos me van a decir, no soy yo la persona que tiene que comer eso, ni soy yo la persona que tiene que cambiar esa característica, sino el que tengo al lado. Sin embargo, este tipo de personas, cuando tienen características violentas y explosivas, son las que menos cambian y las que menos toman conciencia de que tienen que cambiar. Por consiguiente, los que tenemos que empezar el cambio somos nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Empezar a tomar conciencia de las modificaciones, inclusive alimenticias, que tenemos que hacer en nuestra dieta para estar nosotros menos reactivos y poder estar más tranquilos. Si pasa alguna circunstancia de violencia o de explosión en el momento de cuarentena, pararnos y alejarnos del lugar. Cambiar la actividad física que estamos haciendo o psicológica e irnos para otra parte. Es preferible que nos aislemos y nos separemos. Acuérdense, divórciense o corten psicológicamente con el maltratador cuando están en situaciones de cuarentena, encerradas adentro o encerrados adentro con una persona maltratadora, psicológica y ni que hablar física. Punto número 4, el miedo. Acuérdense que el miedo es una conducta y es una emoción al mismo tiempo muy contagiosa. Si nosotros tenemos miedo y vivimos con un temor que expresamos, ¿tá?, es muy probable que la persona maltratadora eso lo capte y lo observe. Y de hecho es algo que a el maltratador le interesa muchísimo recibir de parte de la persona a la que está oprimiendo, porque siente como que su juego está surtiendo efecto. Controlen el miedo.
y no lo contagien, porque justamente si no lo controlan lo van a contagiar. El maltratador también se contamina de miedo y cuando se contamina de miedo, a diferencia que con ustedes, el maltratador ejecuta y actúa violentamente contra su víctima, mientras que la víctima en realidad se debilita mucho más ya de por sí misma de ser víctima en sí misma, o sea, ya como víctimas nosotros ya estamos siendo, diríamos, inferiores en fuerza psicológica y la mayoría de las veces en fuerza física. Por consiguiente, si mostramos miedo, estamos inferiorizándonos muchísimo más. Controlen el miedo. Acuérdense que es muy contagioso. Una de las frases que yo puse en el día de ayer es verdad, el miedo es contagioso, pero la valentía también. Entonces aprendan de alguna manera, con muchísimo cuidado por supuesto y con los recaudos necesarios, a ser valientes también, ¿de acuerdo? A mantenerse en un eje controlados. Si es necesario, diríamos, ejercítense en el poder de la meditación, contrólense, pónganse en su eje, porque, a ver, una persona violenta no puede ser violenta si no tiene un otro que responde, diríamos, a sus acciones. Esto es un tango y el tango se baila de dos, acuérdense de eso. Si no hay un otro que responde a las acciones violentas del violento, el violento no tiene sentido de ser, pierde el cometido de su juego, abandona el juguete, para llamarlo de una manera metafórica, y se aleja del lugar. Acuérdense en que esta es una, diríamos, característica conductual que pueden desarrollar para poder protegerse, y es una protección muy efectiva. ¿De acuerdo? O sea, aunque parezca, diríamos, raro y llamativo, no se olviden que en este momento y en esta circunstancia no podemos irnos del lugar. Esta última conducta que les señalo es muy parecida a las conductas que desarrollan muchos animales en la naturaleza. Hay animales que son inferiores en funcionamiento físico y en funcionamiento estratégico, como cazadores, por ejemplo, que no son tan buenos como cazadores, y frente a los depredadores justamente se muestran en una posición casi de muertos o de semi-muertos, para que el depredador no los aceche y no los ataque. Esta conducta, que parece muy fuerte señalarla desde este lugar de la fauna, diríamos, es justamente señalada así para que les quede la imagen. Los lemures, por ejemplo, lo desarrollan, o las suricatas, desarrollan esta posición física en la que quedan como muertos, porque si se encuentran en una circunstancia donde corren riesgo frente a un depredador que no pueden hacer absolutamente nada porque no le pueden ganar en ningún sentido, se hacen los muertos para hacer que el depredador se vaya. Uno de los elementos en la fauna animal que hace que el depredador persiga a sus víctimas es justamente que la víctima huye. Cuando la víctima se queda quieta y se muestra casi muerta, el depredador pierde interés sobre la víctima y se aleja del lugar sin atacarla. De esta manera, lemures y suricatos sobreviven, por ejemplo, a los ataques de leones o de leopardos o otro tipo de animales rapaces. Piénsenlo, porque también en nuestro comportamiento, diríamos, animal, desde el punto de vista psicológico, aparecen estos elementos también presentes. Cuando la víctima se aleja del lugar o se muestra de una manera neutra, controlada sobre sí misma, cerrada para el afuera y cerrada, diríamos, para que nada del afuera le ingrese a su interior, el victimario o la persona violenta se aleja del lugar porque pierde interés sobre lo que está ejerciendo encima de la víctima, porque la víctima no es operativa a su juego. No se olviden de este elemento porque es sumamente protector y sumamente eficiente y efectivo a la hora de protegernos cuando estamos pasando situaciones de violencia psicológica, física, ni que hablar, y maltrato dentro de una circunstancia de encierro y cuarentena. Punto número 5. El encierro afecta psicológicamente a las personas, acuérdense de esto, así que hay que cuidar muchísimo el trato que nosotros llevamos con todos los integrantes de nuestro núcleo con los que estamos conviviendo. El trato es clave. Tenemos que ser muy, diríamos, controlados en nuestra manera de tratarnos, buscar tratarnos cordialmente, de una manera afectiva, de alguna manera, de una forma cordial con respecto a cómo recibimos y cómo damos dentro de nuestra convivencia. No les estoy diciendo que si sufren una situación de violencia doméstica, psicológica o física, sean, diríamos, amables cuando están sufriendo. Lo que les estoy diciendo es
que si no hay una circunstancia extrema de violencia física donde haya peligro o peligros graves como peligro de muerte y amenaza, tratemos de evitar circunstancias extremas que puedan llegar a estos niveles, manejándonos de una manera amable y cordial con el otro, más que lo de costumbre. No tengan miedo de exagerar la empatía y exagerar la amabilidad entre todos ustedes, porque estamos todos sensibles, estamos todos muy hiperpermeables, por consiguiente cualquier cosa, cualquier chispa puede hacer un incendio enorme si el escenario ya es un escenario que contiene violencia psicológica y maltrato, ¿de acuerdo? No se olviden de este elemento porque es, diríamos, muy importante. Neutralizar es otro de los puntos número, diríamos, 1 en esto de poder combatir situaciones tóxicas en convivencia en cuarentena. Neutralizar conductas y moverse físicamente y psicológicamente, diríamos, alejarse de la circunstancia o de la posición que nos pone en un lugar de víctimas y nos hace sufrir si el otro es muy árido o muy hostil con nosotros y nos destrata, diríamos. Acá, en estas circunstancias hay que cuidar mucho el tema del destrato, porque como estamos encerrados, el destrato muchas veces es la puerta de entrada a algo que puede terminar en un problema grande realmente. Y quizás con algún tipo de conductas muy básicas lo podamos desarmar y evitar que este tipo de circunstancias se transformen en una bola de nieve que después no podemos parar o no podemos controlar totalmente. Mantener principalmente los canales de comunicación, no se aíslen si tienen situaciones de maltrato, de violencia, traten de estar en contacto con sus allegados, traten de estar en contacto con grupos de personas, diríamos, vinculadas a la temática. Hay redes de asistencia en caso que necesiten asistencia a través del WhatsApp, a través de celulares y demás. No se silencien, y menos en este tipo de circunstancias de cuarentena, porque es mucho más complicado, el silencio queda mucho más invisibilizado. Bien, se desconectó y ahora se volvió a conectar. Estoy de vuelta conectada. Número 6. A ver, vamos a tratar de ir como amenizando un poco también el video, porque el tema de hoy es medio álgido, así que trato como de amenizar un poco. Recuerden que está bueno que hombres y mujeres seamos diferentes entre nosotros. La psicología infantil, la psicología femenina y la psicología masculina, después vamos a hablar de la psicología infantil, son psicologías muy diferentes entre sí, ¿de acuerdo? Los varones piensan distinto a cómo pensamos las mujeres y viceversa. No quiere decir, como muchas veces a mí me han preguntado, quién tiene la mentalidad más completa que quién. En realidad son mentalidades complementarias. Somos así porque varones con mujeres nos complementamos mutuamente y esa es la idea. Entonces, mujeres, esto es un mensaje para todas ustedes, mujeres, chicas. Recuerden que el varón es como que piensa encajonadamente. Esto no es peyorativo ni es un cuestionamiento del varón, todo lo contrario. Me crié mucho más en contacto con varones que en contacto con mujeres. Esto quiere decir lo siguiente. Los varones interactúan con nosotras de manera, diríamos, separada en su mentalidad y en sus aspectos psicológicos. Cuando están tratando con nosotras como las administradoras de la casa o como amas de casa, se vinculan con la figura yo mujer, ama de casa y administradora, ¿de acuerdo? Y desaparece la figura de yo mujer desde el punto de vista psicológico erótico, desde el punto de vista sexual. No quiere decir que no me amen, no me quieran. Lo que quiere decir simplemente es que el varón se comunica con el afuera femenino desde lugares, diríamos, interactuantes separados. Es un contacto con cada tipo de mujer dentro de una mujer por vez. Primero se van a contactar conmigo desde el lugar administrativo como de ama de casa cuando hablan conmigo de problemas relacionados con la casa. Después se van a contactar conmigo cuando, por ejemplo, me invitan a tomar algo dentro de mi casa o charlamos algo o compartimos una copa desde un lugar más psicosexual conmigo como mujer psicosexual. Y así sucesivamente. Pero no quiere decir que muchas veces estén haciendo determinadas actividades y se contacten conmigo desde el lugar administrativo y cuando lo hagan con lo que soy yo como mujer administrativa para ellos, se olviden, ¿sí?, de mi parte, diríamos, de pareja o de mi parte psicosexual como mujer. ¿Por qué aclaro esto? Y si alguno tiene dudas, después me pregunta y no hay ningún problema, yo lo explico.
porque en realidad es el, diríamos, fusible número uno para que se inicien las contiendas entre mujeres y hombres en el tema del vínculo. Con el coronavirus lo que aumenta es el contacto entre nosotros y el nivel de privacidad y de intimidad que empiezan a vivir las parejas en la cuarentena en sus casas. Por consiguiente, las mujeres empiezan con las demandas, no porque no me escucha, porque no me quiere y porque cuando está atendiendo sus cosas y sus actividades con las herramientas o está arreglando la casa, se olvida de mí y no me puede mirar y no me puede hacer una caricia y no me puede dar un beso. El varón, cuando está haciendo algo, está haciendo eso y nada más. Y esto tampoco es un planteamiento peyorativo ni para minimizar muchísimo menos a mis amigos varones, todo lo contrario. Ellos se concentran y, diríamos, sintetizan una actividad por vez. Nosotras psicológicamente hacemos 50 a la vez. Y esto no es que seamos mejores, somos complementarias a ellos. ¿De acuerdo? Entonces quizás yo pueda estar escribiendo la nota para compartir con todos ustedes ahora, pero al mismo tiempo también puedo estar pensando que voy a cocinar en la noche y al mismo tiempo también puedo estar pensando qué canción le puedo mandar no sé, a mi pareja que está del otro lado en la otra habitación porque le puede gustar recibirla. ¿De acuerdo? Con la diferencia que él la va a recibir y si está trabajando en una videoconferencia o haciendo algún enlace con algún negocio, va a estar centrado en ese negocio y en esa videoconferencia y después va a poder contestarme qué linda la canción que yo le mandé. Pero no en el momento que está haciendo lo que está haciendo. Porque es una cosa por vez. Para ellos son todos cajones separados y justamente por eso tienen un gran poder de síntesis y de análisis. Muchísimo más que nosotras las mujeres, que en realidad pensamos de una manera de barrimiento, abarrida, o sea, de una forma sistémica, todos los cajones a la vez abiertos. Ellos tienen un cajón por vez abierto, abren y cierran uno, y después abren el otro, y después lo que inician lo terminan, y no pueden, en realidad no por incapacidad, sino por esencia genética, diríamos, pensar sus realidades desde otro lugar. ¿Por qué me dediqué minutos a explicarles esto? Porque es justamente el punto número uno a partir de las cuales las mujeres tienen grandes, diríamos, déficit y discusiones importantísimas con sus parejas, diríamos, ¿no? O sea, como que no las atienden, no las escuchan, porque en realidad ellos están funcionando en esta forma de mentalidad y nosotras funcionamos en otra, que también es complementaria, pero es distinta, ¿de acuerdo? Por eso yo siempre digo, viva la diferencia, porque en realidad gracias a la diferencia nos complementamos. Lo que pasa es que tenemos que entendernos, ¿sí? Tenemos que entendernos. Igual es mucho más complejo, esto si quieren podemos hacer un tema aparte. Parejas en cuarentena bajo el control del COVID-19. Se puede trabajar perfectamente porque es un temón para muchísimas personas y para todo el ser humano, ¿no? ¿Verdad? Bien. Punto número 7. A ver, tengan en cuenta, y volvemos a la temática que estábamos trabajando hoy, bajar los niveles de estrés, bajar los niveles de angustia en convivencia cuando hay situaciones de maltrato, destrato, hostilidad, ¿tá? Y acordarse que la violencia no es normal. La violencia no es una conducta normal y natural y esperable, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta esto. ¿Esto qué significa? Significa que, si bien yo sé que todos son conscientes, ¿sí? No podemos hoy por hoy solucionar muchos casos donde hay ya una instalación de violencia en las casas de manera constante, ¿de acuerdo? Pero sí empezar a tomar conciencia de que no es lo normal, no es lo esperable y separarnos de circunstancias conductuales donde aparezca la violencia o el maltrato y empezar a identificar cuáles son los comportamientos del otro que en realidad nos generan una reacción donde nos pone en un lugar de víctima, donde nos oprime, donde nos somete, etcétera, ¿no, verdad? Hay una diferencia entre agresión y violencia. La agresión es una conducta activa del ser humano. Cuando el ser humano nace, cuando el niño nace, es agresivo por naturaleza, necesita ser agresivo para poder nacer. A diferencia de la violencia es un acto, ¿sí?, cometido con agresividad, con un objetivo final, diríamos. Y la mayoría de las veces ese objetivo final es hacer sufrir a un otro. Ahí es cuando aparece el problema que instala la violencia en sí mismo. Como hay uno que, diríamos, sufre
a consecuencia de un otro que disfruta muchas veces del sufrimiento que genera a su alrededor. Entonces, este es el elemento concretamente que tenemos que saber ver en nuestro diario vivir y en nuestra cotidianidad para poder identificar la violencia. Bien, existen niveles de violencia verbal. Acuérdense, porque la violencia verbal es un tema también aparte que podemos trabajar en otra charla, porque, a ver, ¿qué pasa? La violencia verbal es, diríamos, el 99% del tipo de violencia a través del cual se inician todos los procesos de violencia, habidos y por haber con las características que tengan, ¿tá? La mayoría de las veces empiezan por incitaciones verbales, no solamente del victimario. Muchas veces la víctima, sintiéndose muy amedrentada, responde también violentamente. Esto, por supuesto, no es un tema para cuestionar a la víctima, claramente, ¿no? Pero digo, a ver, la violencia verbal es, diríamos, como una espada que se usa todo el tiempo de manera de ida y vuelta entre la víctima y el victimario. Muchas veces el comienzo de muchísimas complicaciones y muchísimos problemas y estallidos en el núcleo familiar tienen que ver con comentarios, ¿sí? Resentidos de algún integrante de la pareja que quedó resentido, que quedó angustiado por algo que no dijo en su momento y lo dice de una manera hiriente o complicada. Cuando el otro partner, tanto sea mujer como hombre, es violento, la respuesta puede ser violenta psicológica o puede ser violenta física, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Existen conductas explosivas y conductas implosivas. Las conductas explosivas es cuando a mí me dicen algo y yo exploto para afuera, lo largo, lo digo, protesto, puedo golpear objetos, etc. Esas son todas manifestaciones de conductas explosivas violentas. Las conductas implosivas es cuando me hacen algo, ¿sí? Y yo me lo callo, me lo guardo, pero en momentos de armonía y paz eso vuelve otra vez a generarse hacia afuera, salta, porque en realidad primero fue una violencia implosiva y después se transformó en una violencia explosiva, ¿de acuerdo? Mucho más latente, mucho más solapada, pero no deja de estar presente. Entonces todos estos ingredientes en, diríamos, la olla generan justamente el aumento de presión en la olla a presión, que va como subiendo de niveles y esto es lo que tenemos que cortar. En este momento eso se tiene que cortar a cero. Por eso, exageren los comportamientos de amabilidad, que no quiere decir que sean falsos o hipócritas ni fallutos. Traten de ser mucho más amables, traten de desplegar mucho más empatía y traten de muchas veces callarse activamente en momentos estratégicos, ¿tá? Y si tienen, por supuesto, que comunicar algo, comunicarlo y ponerse en contacto. ¿Bien? Punto número 9. Otro tema bastante delicado que tiene que ver con este tipo de situaciones. ¿Cómo manejamos los espacios seguros e inseguros dentro de la casa, dentro del hogar? Porque en realidad en nuestro hogar, si nosotros ya estamos en niveles de maltrato y de violencia de medios para arriba, bastante comprometidos, me refiero a situaciones de violencia doméstica que ya estaban instaladas contra mujeres, niños y varones también, pero previamente a la cuarentena, entonces en ese tipo de casos nosotros vamos a tener que identificar espacios seguros y espacios inseguros dentro de, diríamos, nuestro propio hogar. Y esto le parecerá una locura a muchísimos, pero en realidad así se trabaja. ¿Qué quiere decir esto? Definir áreas, ¿de acuerdo? Hay lugares que van a ser más seguros que otros para tener contacto con algún integrante familiar en caso que haya maltrato y violencia dentro del hogar. Evitar cruzarse lo más posible con la persona violenta. Vuelvo a repetir, esto ya es en casos donde tenemos circunstancias de medios, niveles de violencia medio para arriba, ya bastante comprometidos. O sea, eviten cruzarse con la persona violenta o maltratadora. Traten de vivir en horas dentro del lugar, en casos muy graves, donde sea contrarreloj a las horas que se levanta la persona que maltrata o la persona que es violenta. De esa manera evitan cruzarse de manera directa
justamente, y tengan identificados espacios seguros y espacios inseguros. Los espacios seguros dentro del hogar son espacios que están cercanos a puertas y a ventanas, donde ustedes pueden pedir ayuda en casos muy graves que estemos hablando de violencia, o pueden hacer algún tipo de demostración para que los puedan ayudar. ¿De acuerdo? También son espacios donde el maltratador no está en determinados horarios, o sea, traten de circular de manera, diríamos, cruzada a dónde va el maltratador. Si el maltratador va para el fondo, ustedes van para el frente. Eviten el cruzamiento, eviten el estar en los mismos espacios con este tipo de personas cuando estamos hablando de situaciones de violencia graves y comprometidas, ¿sí? Cuando estamos hablando de situaciones muy graves y muy comprometidas de violencia doméstica en situación de cuarentena, entonces también tenemos que tener en cuenta los horarios. Manéjense en contrahorario. Si el maltratador o la maltratadora se levanta en la mañana, ustedes tienen que hacer horarios opuestos para que estén en menor contacto posible contrarreloj con este tipo de integrantes familiares, ¿de acuerdo? No es fácil lo que les estoy diciendo, pero tampoco es imposible, y son recaudos que hay que tomar para bajar los niveles de peligrosidad en caso de violencia doméstica en circunstancias de cuarentena. Así que principalmente estos son los elementos. Y a su vez decirles algo que es muy interesante, que yo estuve viendo y que de hecho lo propongo a través de este video como iniciativa mía, y lo voy a empezar a difundir por las redes. Si estamos hablando de personas que sufren violencia doméstica o maltrato, o violencia y maltrato con maltrato también infantil, ¿de acuerdo? Y están en circunstancias de cuarentena dentro de un hogar donde no pueden separarse de su maltratador y su acosador, entonces yo lo que les propongo por este medio, y lo hago innovador a partir de este momento, es comenzar a usar mascarillas que tengan algún tipo de identificación con el color violeta. ¿Qué quiere decir esto? Empiecen a usar mascarillas donde haya algún elemento, tanto pueda ser una cinta, como pueden ser mascarillas hechas con TNT violeta, como pueden ser algún tipo de distintivo de color violeta, que es el color de la violencia y el maltrato infantil en circunstancias de violencia doméstica, para que alguien, cuando ustedes salen a la calle con esas mascarillas, identifique que ustedes están pasando este tipo de circunstancias. O pórtenla dentro de la instalación de sus hogares, para que las personas que vean de fuera sepan que ustedes están en este tipo de circunstancias. También otra iniciativa que les comparto por este medio con muchísimo gusto es que puedan poner algún lazo violeta en las instalaciones externas a su casa, tanto sea la reja de alguna ventana o en una ventana, para que las personas sepan que en ese hogar hay una circunstancia con violencia doméstica o maltrato infantil. Esto, si pueden hacerlo y no tienen ningún tipo de inconveniente y no corren riesgo por hacerlo, háganlo, porque siempre es importante. No es estigmatizarse, es simplemente que el entorno esté en conciencia de que ustedes están pasando por esta circunstancia a pesar de estar manteniendo la cuarentena. Hoy por hoy la cuarentena aún no está siendo obligatoria. Es muy probable que dentro de unos días, unas semanas, vaya a ser seguramente casi obligatoria. Por consiguiente, en circunstancias de cuarentena ya obligatoria o casi obligatoria, tenemos que empezar a tomar estos recaudos para evitar circunstancias de muertes y de problemas ultra extremos que se han dado lamentablemente y que, diríamos, se han agudizado en muchas circunstancias por la vivencia de encierro necesaria por un tema de salud. ¿De acuerdo? Así que, por lo pronto, esos serían los puntos. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Hay una cantidad de gente, hay gente que se ha conectado de Paraguay, hay gente que se ha conectado de Perú. Les mando un saludo enorme. Aprovecho también para comentarles que voy a estar otorgando formaciones a distancia con todos mis alumnos de Perú, que les mando un abrazo gigante. Vamos a estar en conferencias online de manera constante, a las que también todos los que estén interesados pueden participar. Voy a estar preparando una agenda pronto de actividades que van a ser actividades abiertas para todos los que quieran participar, aparte de los videos con distintas temáticas que van a estar muy buenas porque los voy a poder ver si ustedes quieren, y vamos a hacer un Zoom en vivo
Por otra parte, agradecerles muchísimo, bueno, todos los saludos de México, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, un beso enorme para mis colegas y alumnos que también tengo por allá, que se han contactado y se han comunicado. Y bueno, agradecerle todos los mensajes a la gente de acá, de mi país hermoso, a mis pacientes que me piden los videos, a gente que no conozco pero que me pide videos y a toda la gente que ha empezado a aunar a otras personas. Si conocen gente que les interese tener el contacto todos los días a las 22 horas por este canal en vivo, que se sientan acompañados a través de este medio y demás, entonces yo los convoco a todos ustedes para que traigan un conocido, pueden darme amistad por el Facebook o si no, se contactan a través de mis páginas, que también son la fanpage, que no tienen límite de personas, y de esa manera pueden ver los videos. Yo los videos siempre los posteo, estoy buscando la manera ahora de ponerlos en Instagram también para que los puedan ver de una forma más fácil y agradecerles nada más este lugarcito que me habilitan en sus casas y en sus corazones todas las noches a las 10 de la noche por el canal en vivo. Estoy con todos ustedes, estoy a las órdenes para ayudarlos y asesorarlos en los que necesiten. Estoy en contacto siempre y mi corazón está siempre con ustedes. Así que tengo todo para ofrecerles. Muchísimas gracias, un beso gigante, los saludo en este video y ahora en 10-15 minutos más o menos ya me contacto nuevamente y tenemos el último video del día de hoy que va a tratar de cómo explicarle a niñas y a niños acerca de las características del COVID-19 para que se puedan proteger ellos, para que nos ayuden a protegernos a nosotros también y para que sean líderes desde la parte infantil frente a otros niños y les puedan enseñar cómo cuidarse de los efectos de este problema y comprender muchísimo mejor las medidas de cuarentena entre todos. Les mando un beso grande, gracias por estar ahí, gracias y nos vemos en el próximo video. En esta oportunidad, dentro de 10 minutos más, si se quedan por ahí y me acompañan, yo voy a estar acá de vuelta con el tema niños, COVID-19 y cómo explicarles las características de la pandemia. Chau, chau.